Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Isla del Cerrito, que pertenece a la provincia del Chaco. Allá al frente está Paso de la Patria, pertenece a la provincia de Corrientes. Y quizás al fondo se puede ver la unión de las aguas del río Paraguay y el río Paraná. La isla del Cerrito fue escenario de la Guerra de la Triple Alianza a fines del siglo XIX y un leprosario que comenzó a funcionar en el año 1939. La isla recibe su nombre por el pequeño cerro sobre el que se encuentra la Capilla Virgen del Pilar. Para llegar a la isla hay que hacer 54 kilómetros desde Resistencia, capital de la provincia del Chaco, de los cuales una parte es de ripio. A la altura del Club Yapú-Guazú hay que tomar a la izquierda, por camino de Ripio. Cerca del puente San Pedro hay una desviación hacia Margarita Belén. Aquí hay que tomar hacia la derecha, cruzar el puente San Pedro y desde allí a 16 kilómetros aproximadamente se llega a Isla del Cerrito. Agradecemos a Jonathan, guía del museo, que nos orientó y nos dio una explicación exhaustiva sobre el patrimonio del museo, y a Mariana, bibliotecaria de la Biblioteca Rodolfo Walsh, que nos mantuvo expectantes con la historia del leprosario. Bueno, acá nos encontramos en la Biblioteca Pública número 306, Rodolfo Walsh se llama nuestra biblioteca de la Isla del Cerrito. Este edificio es un edificio considerado patrimonio histórico de la provincia del Chaco. En este edificio funcionó el crematorio en ese momento de la época del leprosario, de los enfermos del mal de Hansen. Y bueno, hoy por eso allá adelante en la cartelera dice Biblioteca Pública crematorio, para que la gente se ubique. Y lleva el nombre de Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh, periodista y escritor, visita la Isla del Cerrito en la época del leprosario. Él estuvo acá. Él escribió La Isla de los Resucitados. Él escribió La Isla de los Resucitados y otras revistas que escriben todo sobre la enfermedad y todo de la época del leprosario. Bien, mi nombre es Jonathan López, soy guía de acá del Museo Histórico Regional de la Isla del Cerrito. Para mí es un placer recibirlo. Bueno, nosotros acá en este pequeño museo que nació en el año 1996, a medida que la gente iba encontrando cosas en sus casas, se vio la necesidad, por supuesto, de crear un lugar para poder preservarlo y cuidar el patrimonio no solamente de nosotros los isleños, sino de toda la provincia y también obviamente de la Argentina. Nosotros contamos en el museo pequeñas partes importantes de la historia de la isla donde se vio involucrada. La primera es la presencia indígena, con los objetos que se encontraron en las vitrinas que vemos ahí, que se encontraron muy cercanos acá al museo. Estaban en una barranca, en una costa. Muchas veces la Isla del Cerrito sufre inundaciones. Cuando sube el agua y se retira de la costa, lava la tierra y ahí es donde surgieron estos objetos. El museo lo que hizo fue llamar a una antropóloga para que estudiara los objetos, porque obviamente estaban así, en rompecabezas. Entonces lo que ella hizo fue traer soportes para darle forma, empezar a estructurar qué eran, y ahí se dio cuenta que había restos de urnas funerarias, vasijas y platos, y catalogó a los indígenas como indígenas paranaceros por vivir en la costa del río Paraná y utilizar el barro y demás para hacer sus objetos. Después, en 1526, desde España salen los primeros españoles que recorren el río Paraná y llegan a la confluencia del río Paraguay, se encuentran con esta pequeña isla y le ponen el primer nombre que conocemos de nuestra historia, que fue Isla de las Piedras. Bien, es una plaza nueva que tiene un dorado gigante hacia arriba. Esa plaza lleva el nombre de Sebastián Gaboto, justamente por este explorador. Después, la segunda parte es todo lo referido a la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a 3 países contra uno. La República Argentina estaba gobernada en ese momento por el presidente Bartolomé Mitre y se une con Uruguay e el Imperio de Brasil
para pelear contra la República del Paraguay a cargo del mariscal Francisco Solano López. La guerra comienza para Argentina cuando Paraguay invade la provincia de Corrientes, acá enfrente nada más a nosotros, en Paso de la Patria. Ahí estaban trincherados los ejércitos argentinos y uruguayos, y acá en la isla estaban los brasileños. Por eso la mayor parte de los objetos que se encuentran hasta el día de hoy pertenecen al ejército de Brasil. Lo vemos en la seguida de cinto y los botones con la corona imperial. La isla fue utilizada como parte de reparación de barcos, ¿sí?, de las embarcaciones aliadas. En ese momento Brasil tenía la tropa naval más grande de Sudamérica. Esta parte nos donó Paraguay. Acá enfrente, cruzando el río Paraguay, está Itapirú. Más allá, está un poquito más por allá, está Humaitá. Y esta es la iglesia donde fue bombardeada por la tropa naval de Brasil. Y así que varios de los objetos que se encontraron alrededor de la iglesia nos donaron a nosotros. Tinteros de barro cocido y plastificados, ¿sí? Restos de mosquetes, ¿sí?, de las armas. Y muchas botellas de bebida alcohólica, ¿sí?, la cura para darle coraje para la guerra. En esa imagen se ve cómo se veía el soldado de infantería de Argentina y parte de la caballería de la guerra. Después los cuadros en la pared son cuadros de Cándido López, un cronista de guerra que participó del ejército argentino, y él iba dibujando en un cuaderno todo lo que pasaba en la guerra. Obviamente estos son réplicas, los verdaderos están en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes. En esta parte, en el centro, está la balística más pesada de la guerra. Las balas de los barcos con estribación alargada y percutor, que es el triangulito que ven ahí. Eso va enroscado en la punta, permite que la bala detone. Esas balas tipo granada, tienen un orificio donde iba la pólvora y un mechero. Después tenemos un candil de barco. Después tenemos balas de metralla y balas macizas de cañones terrestres. Esas no explotaban, esos quedaban así intactos. Después el tarro de metralla, eso debería tener balas hasta arriba y una malla que sostenía, pero solamente se encontró así. Eso se encontró acá en la escuela primaria cercana a nosotros, al museo. Estaba abajo de un árbol, debajo de una raíz estaban sacando el árbol y ahí encontraron. Estaba eso junto con esta espada que ven ahí. Después tenemos esta bardoneta que lo encontró un poblador acá de la isla, y él obviamente no sabía lo que era, no existía el museo todavía, y lo cromó, lo pintó. Esto es una joya amazónica que se encontró en un ataúd de un oficial brasileño. Cabe destacar que la guerra fue muy popular en nuestro país. La mayor parte de las provincias del norte no querían pelear contra el Paraguay porque se sentían más hermanos de la República Paraguaya que obviamente Argentina. Causó muchas levas forzadas en el país. Muchos gauchos estuvieron obligados a ir a la guerra donde no querían. Brasil era una monarquía esclavista, la mayor parte de sus soldados eran de raza negra, esclavos, y que obviamente se les prometía libertad y un sueldo para que puedan participar de la guerra. Acá está la zona del conflicto de la guerra, no sé si se puede apreciar. Toda la zona norte de nuestro país, todo lo que está en verde y en marrón le pertenecía al Paraguay antes de la guerra. Una vez que finaliza, literalmente su territorio se achica y el 80% de la población masculina muere en la guerra. La isla de Cerrito, donde estábamos nosotros, estaban los brasileños, en Paso de la Patria Corrientes, acá enfrente, estaban los ejércitos argentinos y uruguayos, y en Itapirú, acá nomás, cercano, Punta Norte, cruzando el río, estaban los paraguayos. Después toda la guerra se trasladó a su territorio y literalmente fue una guerra total para el Paraguay. No solamente comprometió sus soldados, comprometió su economía, su cultura y hasta su lengua, ¿sí? Se le negó el guaraní después de la guerra. Los aborígenes, la mayor parte de los pueblos originarios también pelearon en la guerra. El hospital comenzó su construcción en el año 1928. En ese momento el presidente Marcelo Torcuato de Alvear fue el que aprueba la construcción de esta colonia. 5 leprosarios se construyeron en el país y se debió a la ley Maximiana Verasturi, que fue gracias a ese doctor que ven allá en la pared, que fue un dermatólogo entrerriano, que se encargó de presentar proyectos a la nación para que se aprobaran este tipo de instituciones. El mal de Hansen, o más comúnmente llamado lepra, era una enfermedad que hasta ese momento era desconocida en nuestro país y iba cada vez en aumento, entonces necesitaba un tratamiento mucho más formal. Pero recién se inaugura en el 39. Todos los edificios sí estaban reacondicionados por el tema del verano de acá de la zona. Los mosquitos tenían amplios ventanales, tela metálica, teja de Marcela, mármol de Carrara. Todos los objetos eran traídos desde Europa, ¿sí? Y de ahí en más comenzó su construcción y se inaugura en el 39. Tenía todo distribuido, desde un matadero animal, panadería, un frigorífico, una farmacia. Tenían un comedor para ellos, un salón de baile.
un lugar donde separaban a los enfermos que estaban un poquito más avanzados que los demás. Tenían un crematorio porque la ley de la lepra no permitía el entierro de los fallecidos, entonces se los cremaba y las cenizas iban en estas urnas funerarias que se ven acá. Mármol Carrara, estos estantes que nosotros lo utilizamos poniendo nuestros libros. Y bueno, en este sector ya en ceniza, digamos, cremados, se los ponían unas urnitas. Todos iban uno al lado del otro, todo el sector, imagínense, con numeritos, numerados y con los apellidos. Entonces, si había algún familiar que los quería retirar, los venía y los llevaba. Y bueno, lo consideramos este lugar hoy, que fue un lugar de muerte, digamos, en este momento, hoy para nosotros es un lugar de vida. Sí. Porque es una biblioteca, viene gente, vienen los chicos del lugar y vienen a visitarnos de todos lados. ¿Y el tren para qué? El trencito era el único medio de transporte que contaba la colonia. Sí. Antes no existía el puente ni el camino, así que todo venía desde Paso de la Patria en un barquito, hacía su recorrido hasta la punta norte y ahí lo esperaba el trencito. Pero la mayor parte de los pobladores no se quisieron ir de acá, por eso se quedaron. Muchas personas de la isla son descendientes de esa familia. Sí. Salían de afuera del tejido porque todo lo que era el complejo hospitalario estaba separado por un tejido perimetral. La parte de adentro estaban obviamente los internos y en la parte de afuera del tejido estaban las personas, personal obrero que se quedó a vivir, personas de Corrientes que venían a vivir. Así que en fin, comenzó a formarse un pueblito adentro y alrededor otro pueblo. Yo sé algunas cosas porque mi abuelo trabajaba en el portón de lo que era el tejido que separaba. Mi abuela trabajaba en la cocina del leprosario, así que ella contaba siempre que la gente no se quería ir. Y literalmente cuando se decidió el cierre, porque se encuentra un tratamiento ambulatorio, la isla del Cerrito pasó a manos de la provincia del Chaco, porque todavía no éramos provincia del Chaco, éramos como algo así como un territorio nacional, y todo lo que era la parte hospitalaria pertenecía a la parte de salud de Corrientes. La mayor parte de los edificios están en pie, hay algunos que se están recuperando. Por ejemplo, hay algunos edificios que son este sector, que están bastante deteriorados y hay gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque son gente que perdió su vivienda en las últimas inundaciones que tuvimos. A medida que se van recuperando los edificios, se van a ir adaptando, porque se tiene que reutilizar para que se preserve, si no se van a caer. Sí. Por ejemplo, hay una panadería que hay ahora, esa era la panadería en ese momento, pero ahora es una ruina, solamente quedan las paredes. Sí. ¿Legalmente tienen que preservar el aspecto? Obviamente que sí, porque es patrimonio provincial y sí, necesita por lo menos la fachada y las tejas de Marsella tienen que estar igual. La casa del director es la sede del gobernador cuando visita la isla. La iglesia ya funcionaba en ese momento, ahí estaba, es la parte más alta de la isla, así 20 metros a nivel del río, que deriva el nombre de Cerrito, el nombre de la isla. En este sector, donde te expliqué, acá en el centro, que tiene como un sistema de luz, de ventilación e iluminación, es porque lo velaban. Y después de ese pequeño velatorio que se lo hacía acá, se pasaba acá al horno, acá en el sector donde estaban los hornos. Esto ahora ya está refaccionado, digamos, hay una parte de la pared que es histórico, pero ya tiene una refacción. ¿De eso no quedó nada? No, nada. Porque es como que la gente no resguardó en ese momento esa cosa histórica porque era una enfermedad. O sea, era una enfermedad, entonces era como que desaparecer o tirar, o sea, como viste, no querer tocar nada que se relacione con eso. Se deja de quemarlos cuando traen el sacerdote, cuando falleció el sacerdote, contagiado por la enfermedad, digamos, y lo traen a cremar. Y la sotana de él, la tela de la sotana nunca se quemó, quedó intacta la sotana. Y como que las personas que estaban a cargo de quemar dijeron como que él se sentó. O sea, en realidad se asustaron, la gente que estaba encargada se asusta por esa situación. Como que ellos tomaron como una señal de que ya no, basta. Entonces ahí es como que se deja, ya no los cremaron más.
y le empezaron a poner en ataúdes comunes. Por eso se cree que todo este fondo, donde atrás le estoy hablando vivienda, todo lo que sea vivienda atrás, se cree, y mucha gente como que empezaron a enterrar los cajones comunes. Claro. Se cree que todo atrás, hoy es vivienda, que fue cementerio en ese momento. Lo del crematorio de la sotana del cura. Del cura, sí, esas son parte de los mitos que tenemos. La gente del pueblo cree ciertas cosas o historias de fantasmitas y demás. Y también que van acompañados. Como que fueron maldecidos, la isla fue maldecida. Fue maldecido porque ellos dicen que ellos maldijeron la isla, porque al no querer irse y obligados literalmente, ellos maldijeron la isla y hasta que ellos no vuelvan, supuestamente la isla no va a progresar. Hay gente del pueblo que cree todavía eso. Pero ¿viste qué año no se pudo hacer la fiesta del Dorado? Es que muchas veces pasa eso, cuando llega, no sé si porque se elige mal la fecha y fechas de lluvia o demás, pero sí, a veces se cumple. O cambia el clima, empieza a llover y se tiene que suspender la pesca y después se va la gente y aparece el sol. Ahora, la bibliotecaria nos dijo que en base a ese, no sé cómo llamarlo, eso que se dijo sobre la sotana del cura, sí, llevó a cerrar el crematorio. Exactamente, sí, y que la parte de atrás se convirtió en cementerio. Sí. Porque obviamente la parte cristiana no aprobaba la cremación, ¿sí? Por la parte científica se sabe que cuando el cuerpo se quema, como que se achica, se llena de gases y obviamente se libera. Ahí fue que se liberó por obviamente la sotana y salió volando la sotana. La gente cree que fue un milagro. Claro. Literalmente después de ese tiempo el horno se rompió, se dejó de funcionar y literalmente después de eso se hizo un cementerio alrededor de lo que es el ex crematorio. Esto no hacía Sí. cementerio. Después obviamente era tanto el tabú que generaba la enfermedad que había 2 cementerios. Había uno para los pacientes del hospital y otro para la gente sana, entre comillas. Más o menos, ¿qué población tiene ahora? Y somos 4.000, un poquito más. Hay un proyecto para expandir la defensa un poco más para allá porque nos estamos quedando sin lugar. Toda la isla es reserva natural. Toda la isla es reserva natural, son 12.000 hectáreas de isla, pero solamente hay un pequeño porcentaje que es la parte urbana, donde está la mayor parte de la población y vivimos cerca de lo que es la parte alta. Actualmente nosotros tenemos la parte educativa completa, por ejemplo desde el nivel inicial, primario, secundario, terciario, una escuela especial y una escuela de formación profesional. Los historiadores que fueron dando lugar a la isla, porque obviamente si buscamos pueblos originarios o guerra de la Triple Alianza, en muchos lugares se encuentra, pero la historia del leprosario falta mucho todavía. Marcos Altamirano es el historiador del Chaco que nosotros le debemos mucho. Ertibia Acosta, él fue el que nos ayudó a nosotros a formar el museo. A partir del puente San Pedro, el puente blanco de material, recién ahí comienza la isla del Cerrito. Todo lo demás pertenece a Colonia Benítez, que es otra localidad acá del Chaco. Pero solamente la mayor parte de la población vive en esta zona, en la parte urbana, que es la parte alta, donde está el Cerrito. El río Paraná, el río Paraguay y el brazo del río Paraguay que nos bordea a nosotros, formando el Riacho Ancho y se une con el Paraná de vuelta. Eso es lo que a nosotros nos separa del territorio chaqueño y obviamente nos une solamente hoy el puente. Cuando hay épocas de crecientes de río, toda la zona de humedales se llena de agua y nos quedamos sin camino. Y como en la época del leprosario, salimos por agua. El municipio pone catamaranes o barcos para cruzar y damos toda la vuelta hasta Paso de la Patria, damos toda la vuelta hasta Corrientes, cruzamos el puente y recién ahí llegamos a Resistencia. En la punta norte se puede observar la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay. Es notoria la diferencia en el color de las aguas, que al parecer no quieren mezclarse. La del río Paraguay más rojiza, más oscura, porque arrastra agua del río, recibe agua del río Bermejo, y el río Paraná con agua más clara, más azul, más celeste, grisácea. Se nota bien la confluencia de ambos ríos. El pueblo es ideal para descansar y pasar el día en contacto con la naturaleza, caminar por los senderos rodeados de antiguos árboles y construcciones que datan de fines del 1800. Cerramos aquí este video, esperamos que les haya gustado, si es así nos dejen un like y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.
Escucha, como retumba, oh.